Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer de nuevo estar aquí para transmitirles esta prédica, este mensaje de Dios nuestro Señor Jesús para todos nosotros, mis hermanos. Pues mi nombre es Israel Trujillo, ¿verdad? Como ya algunos me conocerán. Pertenezco a la catedral de aquí de Reno, Nevada. Y primero que nada, mis hermanos, pues quisiera darles un saludo a todas las madres que ya se les aproxima su día. El Día de las Madres, ¿verdad? Que es un día, pues, en nuestros países es un día muy importante para toda la humanidad, ¿verdad? Porque hay que recordar que el amor vino al mundo de parte de una mujer. La historia la empezó una mujer, dando a luz a nuestro Señor Jesús, dando a luz bueno, desde los tiempos de antes, a Eva, ¿verdad? Entonces, pues es algo muy sagrado, es algo muy poderoso y pues a las de Latinoamérica, que ya sabemos que se lo celebramos el 10 de mayo, y a las que están ya acá en el gabacho, a las que ya son güeras, que se pintan el pelo güero, pues las vamos el día domingo. Pero un saludo para todas, y esto es una broma, un saludo muy especial y que Dios las bendiga, las proteja, las cuide y sobre todo que las lleve al camino de Dios. Porque si una madre está en el camino de Dios, es más fácil que esa mujer encamine a sus hijos y al esposo al camino de Dios, que estando uno de papá es más difícil. Pero pues Dios sabe el motivo y como les digo, reciban un enorme saludo, un fuerte abrazo y que Dios me las bendiga. Y vamos a empezar con lo que es el Salmo del día de hoy. Que el Salmo del día de hoy es el Salmo 116 y fíjese, está bien largo, a ver si lo acabamos de ver. Es el 1 y el 2. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Padre bendito, Padre bueno, Padre de misericordia, en esta tarde, mi Señor, nos ponemos en tus santas y benditas manos, Señor Jesús. Te pedimos, Padre del cielo, que derrames tu espíritu, Señor, que derrames tu espíritu y me cubra, Señor Jesús, para que cada palabra que de mi boca salga, Señor, sea hallada por ti, Señor. Que en estos momentos muera mi humanidad totalmente y me haga el ser más pequeño de la tierra, para que Dios y su grandeza crezcan enormemente y que sea Él a través de este siervo hablando, llevando este mensaje, llevando esta su palabra, porque hay que recordar, mis hermanos, que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es enormemente eterna, mis hermanos. Es la de ayer, es la de hoy y va a ser la de mañana, mis hermanos. Entonces, también le vamos a pedir a nuestro Señor Jesús que derrame su espíritu en todas estas personas que están conectadas, en todas estas personas que están escuchando este programa, que están escuchando esta radio. No están escuchándolo por accidente. Dios tiene su propósito y si por algo están escuchando es porque Dios así lo quiere, mis hermanos. Entonces, que Dios derrame ese su espíritu lleno de poder y nos abra los oídos espirituales, pero también nuestra mente, para que el mensaje se quede en nuestro corazón y así poderlo compartir con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros hermanos de las comunidades, con todos mis hermanos, pero que Dios haga su obra, si usted y yo se lo permitimos. Señor Jesús, abre esos corazones para que tu palabra entre como daga, mi Señor, pero se quede enfundada en nuestros corazones. Todo esto, mi Señor Jesús, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a dar inicio a lo que es la palabra de Dios, lo que es la bendita palabra de Dios, mis hermanos. Las lecturas de hoy, mis hermanos, a mí en lo personal, esta de lo que es la primera lectura, me encanta el escuchar esta lectura, me encanta escuchar cómo fue la transformación de esta persona de la cual nos va a hablar la palabra de Dios este día, de cómo tocó ese corazón tan duro, ese corazón lleno de rabia,
y lo transformó en un corazón de amor, en un corazón de valentía para poder llevar el mensaje hasta los infinitos de la tierra, mis hermanos. Vamos a poner atención, como dicen mis compañeros a veces, hoy voy a decirlo yo, lástima del tiempo que no tenemos para poder compartir este tema. Yo me lo podría pasar toda la tarde, mis hermanos, porque este tema a mí me encanta, a mí me fascina este tema. Fue una de las primeras lecturas que yo escuchaba en mi caminar en el camino de Dios. Cuando yo escuché esta lectura hace bastantes años, créanme que mi corazón dio un giro enorme. Y en aquellos años les puedo decir que yo no entendía lo que puedo entender ahora. Pero es maravilloso, hermanos. Veamos y entendamos el poder que tiene Dios. Que entendamos que para Dios nada es imposible. Y usted solo va a ir viendo el motivo por el cual yo le estoy diciendo esto. Y vamos a dar inicio, que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, de los versículos 1 al 20. Está muy largo, mi hermano, pero es una historia tremenda, que tan solo con compartirla está entendible. No está difícil, pero tiene un poder enorme. Y dice así: en aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió. De repente, con su resplandor, cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días, ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invoquen tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo he escogido como instrumento para que me dé a conocer en las naciones y en los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Pues mis hermanos, como les comentaba al principio, ¿verdad? Esta historia, este relato bíblico, yo pienso que para muchos de los que estamos en el camino de Dios, de los que nos hacemos llamar seguidores del camino, como aquí dice,
Seguidores del camino se les llamaba y se les llama a los que seguimos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy la verdad, la luz y el camino. El camino soy yo. Y pues mucha gente, hay muchas denominaciones de cómo se nos llama, ¿verdad? Que a veces muchos lo hacen por burlarse o por otra cosa. Pero él se refería a esto. Como dice la palabra de Dios, mis hermanos, este Saulo era una persona cruel. Y no era una persona ignorante, mis hermanos, porque como sabrán, fue guiado, fue instruido por los mejores maestros que existían en la actualidad. Un tal Gamaliel que fue el que lo instruyó, un maestro de nombre, un maestro, pues de aquí vamos a ponerlo de los de Harvard, ¿verdad? Un maestro pesado. Pero Saulo, mis hermanos, a pesar de que perseguía, que creían en Jesús, a los que se hacían llamar discípulos de Jesús, a los que compartían su palabra, se puede decir, a los que se reunían en su nombre, él los perseguía. Pero mis hermanos, no es que esta persona fuera malo, simplemente él cumplía con lo que era la ley. Porque en aquellos tiempos la ley de los donde estaban pues era muy estricta. Y todos sabemos que después de la crucifixión de Jesucristo, pues nadie quería hacerse responsables. Los maestros de la ley, los ancianos, todos esos pues se tiraban la bolita unos a otros. Y en esto, mis hermanos, pues entró esta persona, Pablo, también. Si podemos ver también que él estuvo presente cuando Esteban fue acribillado. Él estuvo también presente en esa acción. Entonces quiere decir que él andaba con todo, mis hermanos. Él no iba a ver si se podía, iba porque él podía. Llevando presos a las personas que se reunían en el nombre de Jesucristo, haciéndolos pasar un mal rato, mis hermanos, se puede decir, porque pongámonos en ese lugar, mis hermanos, en esa posición que está uno, por ejemplo, en los grupos de oración, en la Santa Misa o simplemente en su casa, y saber que hay alguien que nos anda persiguiendo por el hecho de estar reunidos en familia hablando de Dios. Es algo cruel, mis hermanos. Entonces, si vemos, desde antes la iglesia de Dios era perseguida. Pero, mis hermanos, aquí viene lo bueno, fíjese. Esta persona todavía tiene el descaro o el valor de ir con los encargados, se puede decir, con el gobernador, el comisario, no sé cómo se llamaría en ese tiempo, de pedirle más poder del que ya tenía, de poderle pedir poder para que nadie se le atravesara en su camino. Es como aquí, mis hermanos, que estamos en Estados Unidos, una orden de arresto, mientras no traigan los policías cartas para poder entrar a nuestras casas, pues no pueden entrar. Pero ya cuando la tienen, mis hermanos, pues ya es un poder tremendo. Y esta persona pues tenía ese poder, mis hermanos. Me imagino que cuando le dijeron que tenía toda la autorización, tenía el camino libre, yo pienso que él se sentía imparable para el ser humano. Pero él no contaba con lo que le tenía Jesucristo preparado. ¿En qué iría Pablito para Damasco? Pues solamente no nos especifica. Algunos dicen que en camello, algunos dicen que en caballo, quién sabe. Pero la cosa es muy sencilla, mis hermanos, que Jesucristo le metió un revolcadón. Un tremendo tumbadón que le puso, dice la palabra de Dios, y le digo así porque pues así hablamos nosotros, ¿verdad? Juntos nos dan unas revolcadas en el camino. El hecho de quedar ciego, mis hermanos. El hecho de escuchar la palabra de Dios, decirle por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él todavía dice: ¿quién eres tú? Él, yo me imagino que nunca se imaginó que era Dios mismo hablándole. Aquí voy a parar poquito y a compararle, mis hermanos, a lo que es nuestra vida actual. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, criticamos, juzgamos a los que nos hablan de Dios? Si en lo que estamos escuchando, mis hermanos, no hay ninguno, felicidades. Pero si por ahí hay uno, mis hermanos, que como yo en un tiempo atrás criticábamos a las personas, nos burlábamos de ellos o simplemente los ignorábamos, era lo mismo que estábamos haciendo a lo que Pablo hacía en su momento. El no querer escuchar la palabra de Dios, el preferir mejor las libertades, mejor las diversiones, que ir a escuchar la palabra de Dios. Era algo semejante a lo que aquí nos está hablando la palabra de Dios. La diferencia, mis hermanos, y no es mucha la diferencia, a Pablo se le apareció la voz de Jesús. A usted y a mí, mis hermanos, nos habrán hablado algunos hermanos, pero usted y yo a lo mejor no hemos entendido que esa voz viene de Jesús, que esa voz viene de más allá. Porque muchas personas no tenemos la capacidad a veces para hablarle a una persona, pero Dios se encarga de eso, mi hermano. Dios
se encarga de ese poder. Y al igual que a Él, mis hermanos, muchas veces Dios nos habrá hablado y no hemos entendido. Él entendió, mis hermanos, porque Dios ya había puesto la mirada en Él. Él sabía que iba a ser una persona de máxima ayuda para la evangelización de aquellos años, mis hermanos. A pesar de que Él no anduvo con Jesús, a pesar de que Él no fue apóstol junto con Jesús, es uno de los más conocidos. Se puede decir que él y Pedro, pues ahí se dan, mis hermanos, porque él hizo bastante. Y a pesar de que él no anduvo con Jesús. Si Jesús lo hubiera tocado antes de todo esto, quién sabe qué hubiera salido de este Saulito, que el nombre de este Pablo, mis hermanos. Para terminar, como le digo, porque es muy largo esto y me encanta hablar de esto, dice la palabra de Dios que todavía Jesús le da una orden a Ananías que fuera a imponerle las manos para que recobrara la vista y allí lo llenara del Espíritu Santo. Aquí nos da otra enseñanza, mis hermanos, de muchos de los que no creemos el poder en la imposición de las manos. Toda esta persona que tiene para imponer manos, que tiene ese don, es porque Dios se lo ha dado, mis hermanos. No es que porque se lo haya inventado el hombre o el sacerdote o el coordinador. No, mis hermanos, no todos tenemos ese don. Y las personas que lo tienen, mis hermanos, eso es válido, porque aquí nos está diciendo de que Ananías fue y le impuso las manos a Pablo, a Saulo. Lo hizo, lo bautizaron cuando le pusieron ya el nombre de Pablo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, hay que tener nosotros en nuestra mente, en nuestra conciencia, que si Dios hizo eso con esta persona, usted y yo nos ponemos de modo, mis hermanos, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros, mis hermanos. Porque no creo yo que hayamos personas de los que estamos escuchando que persigamos a los cristianos o que persigamos a los católicos. No creo. Y si lo hay, mis hermanos, pues lea esta lectura y ahí vea para lo que Jesucito puede hacer con usted y conmigo. Entonces, mis hermanos, es algo, como les digo, es algo muy importante. Fíjese lo que dice en la imposición de manos. Dice que había durado 3 días sin comer y sin beber y ciego. A la imposición de manos recobra la vista y puede comer y beber, recupera sus fuerzas y empieza su caminar a las predicaciones. Entonces, mis hermanos, esta lectura, analícela usted en su casa, véala detalladamente y búsquele la forma que usted quiera y lo verá qué preciosa es. La conversión de Pablo, mis hermanos. Este Pablo que tantas cartas, que diario lo escuchamos en las palabras en las lecturas de la misa que se encuentran en el Nuevo Testamento. Todo esto fue obra de Pablo, mis hermanos. Una persona que caminó primero en contra del Evangelio y después a favor del Evangelio. Lo que él hizo sufrir a las demás gentes, él lo sufrió, mis hermanos. Él sufrió porque también fue rechazado, porque también fue encarcelado, fue perseguido, fue criticado. Usted nomás imagínese, mi hermano, ¿qué le dirían los que lo conocían? Ahí está, pues, el que los apresaba ahora. Ya ve que para decir eso a veces somos especiales, le inventamos muchas cosas. A él que no le dirían. Y sin embargo, no dio su brazo a torcer. Él le dijo que sí a Jesús desde un momento, porque en la palabra de Dios dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Jesús ya le tenía lo que él iba a hacer. Entonces, mis hermanos, veremos una vista al gran poder que tiene Dios. Y por ahí veamos también que para Dios nada es imposible. Y Dios no escoge personas preparadas, porque Él estaba preparado, pero para perseguir a los cristianos. Y no estaba preparado para llevar el Evangelio. Y sin embargo, Dios lo prepara y lleva el Evangelio a infinitos lugares donde a lo mejor nunca había llegado la palabra y llegó a través de esta persona. Vamos a pasar a lo que es el Evangelio del día para continuar con nuestra prédica, mis hermanos. Y el Evangelio del día de hoy se encuentra en Juan, en el capítulo 6, en los versículos 52 al 59. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, como el Padre que me ha enviado. Posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, mis hermanos, fíjense que aquí está el Evangelio. Muchas de las veces, mis hermanos, de este modo, cuando uno no entiende este Evangelio, cuando a veces lo escuchamos sin poner atención, pues sí nos podríamos poner como los judíos, ¿verdad? A discutir cómo vamos a comer la carne, vamos a beber su sangre. Pero mis hermanos, él no se refería a un pedazo de mano, él no se refería a un pedazo de carne de su cuerpo. Todos sabemos, mis hermanos, de que Dios se transforma, el pan se transforma en su cuerpo, el vino se transforma en su sangre. A la hora de la consagración en la misa, mis hermanos, este pan se vuelve su carne, y él es a lo que él se refería. Mis hermanos, muchas veces nosotros ignoramos el poder que tiene la Sagrada Eucaristía, el poder que tiene el beber su sangre, el beber el vino, su sangre. Muchas veces, mis hermanos, no encontramos ni el significado. Pero para todas estas personas que somos creyentes, que sabemos, que creemos en lo que es la Santa Misa, que creemos en lo que es la consagración, que se hace real, que se hace viva, el Espíritu Santo transforma ese pequeño pedazo de pan, como muchos le llaman, en el cuerpo del Señor, mis hermanos. En la última cena miramos las escenas, ¿verdad? Cuando toma el pan, lo comparte con sus discípulos. Cuando toma el vino, que le dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, mis hermanos, es algo que nos dejó nuestro Señor Jesús para que todos, mis hermanos, tengamos la oportunidad de participar en ese banquete, en esa cena especial. A mucha honra y a mucha gloria, los católicos tenemos ese privilegio, mis hermanos, de poder decir y de poder asegurar que estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Jesús. En otras congregaciones, no quiero entrar en detalles, pero ellos no tienen esa dicha. Ellos pueden tomar una galleta, un pedacito de hostia, pero no está consagrada, mis hermanos. Porque al momento de ser consagrada, pasa a ser carne viva de nuestro Señor Jesús. Al momento de ese vino de ser consagrado, pasa a ser la sangre de nuestro Señor. Y es a lo que Él se refería. Él no se refería a su cuerpo humano. Él se refería a su cuerpo espiritual, a su cuerpo bendito, porque sabemos de que a pesar de que era hombre, de que tenía como nosotros, era un ser privilegiado por nuestro Señor Jesús. Era un ser único, semejante a nosotros, pero sin pecado, mis hermanos. Entonces, muchas de las veces, algunas personas que no quieren saber de esto, pues no lo quieren tomar en cuenta. Pero eso es a lo que él se refería, a su sangre y a su cuerpo a la hora de la consagración, que pasa a ser ese pedazo de galleta, ese vino, se pasa a ser cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesús. Es por eso, mis hermanos, de la importancia que tiene del saber el significado de la Santa Misa, de saber el significado de lo que es en verdad lo que estamos tomando, y muchas veces lo que dejamos ir de nuestras manos, lo que dejamos de hacer por cualquier cosa que nos impida acercarnos a la mesa del Señor. Porque todavía en la Santa Misa podemos ver y escuchar
que dice: muchos son los invitados, pero pocos son los elegidos. Entonces, mis hermanos, hay que tratar de ser nosotros de los que estamos participando en esa cena, tomando y comiendo la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Dice que vivirá para siempre. No quiere decir que nunca vamos a morir. No quiere decir que comulgamos todos los días y vamos a ser eternos. No, mis hermanos. Nuestra vida un día va a llegar a su final. Nuestra vida terrenal. Pero nuestra vida espiritual, si hacemos todo lo que el Señor nos ha dicho, nos ha dejado escrito en ese manual que es la Biblia, mis hermanos, podemos alcanzar esa vida eterna. Y esa es una de las fuerzas principales de su sangre y su carne. También dice la palabra de Dios que esta carne y esta comida no es comida como la que comieron nuestros antepasados. Si miramos en las Escrituras, cuando venían con Moisés, el pueblo de Israel, que le reclamaban que no tenían comida, el Señor les envió maná. Era para calmarlos, porque a pesar de que venía del cielo, no era igual al que se refiere en estas cosas. Porque la misma palabra de Dios los dice: no es como el maná que comieron los antepasados, porque ellos murieron. Como les digo, no se refiere a que no vamos a morir, pero se refiere a estar en la vida eterna, mis hermanos. Tener una vida eterna con nuestro Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, si por ahí un motivo nos impide acercarnos a comer y a beber la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesús, tratemos de quitar ese impedimento para poder participar en esa cena, poder participar de ese alimento del cual nos habla la palabra del día de hoy. Y no seamos como esos judíos que estamos criticando, que estamos diciendo. Como le digo, sí tienen razón, sí tiene lógica de que el decir cómo. O sea, muchas personas, ¿cómo va a pasar eso? Pero como le digo, muchas veces no sabemos a lo que se refiere. Y como no sabemos, lo primero que se nos ocurre a veces es criticar o es decir cosas que no van. Primero hay que ver, analizar y preguntar, ¿por qué no? Pero Dios, mis hermanos, jamás nos desearía un mal. Esto es lo que el mensaje que hoy el Señor nos trae a todos ustedes y a mí, mis hermanos en especial. Nos trae y nos habla de una cena perfecta, de una comida perfecta. Nos habló, mis hermanos, en la primera lectura, nos habló de una transformación perfecta también, mis hermanos. Porque en esa transformación de Saulo a Pablo fue perfecta, mis hermanos. Porque fue por obra de Dios. No fue por obra de Pablo, de Saulo, fue por obra del mismo Dios. Entonces, mis hermanos, pienso que los dos mensajes que hoy nos deja la palabra de Dios están perfectos, mis hermanos. Están como para no preguntar, no cuestionar, simplemente ver y analizar y compartir, mis hermanos. Es muy importante que estas prédicas que aquí ustedes escuchan, algunas veces pues se cometen errores, mis hermanos, porque como les digo, los que venimos aquí pues no somos profesionales. Pero es de mucha ayuda, mis hermanos, el saber su opinión. Es de mucha ayuda saber qué piensan ustedes de nuestras prédicas, de nuestras enseñanzas. Y créanme que en lo personal yo jamás me voy a molestar porque alguien me comente algo. Que ese comentario sea para mi bien, mis hermanos, se lo agradezco con todo el corazón, mis hermanos. Y si no es para mi bien, mis hermanos, pues que pase. No hay ningún problema. Pero como les digo, el compartir la palabra de Dios no es fácil. Y si ustedes verán que no es fácil, dirán los mismos, es por ese motivo de que no es fácil, porque nadie quiere venir a decirle que sí al Señor, ¿verdad? Entonces, pues, les pedimos, les exhortamos a que sus oraciones nos pongan, mis hermanos, a los que venimos, a los que están trabajando aquí, para que esta obra, pues, siga adelante, mis hermanos. Y poder seguir transmitiendo lo poquito que sabemos, mis hermanos. Porque Dios nos ha dado mucho, pero pues la mente agarra muy poquito.
Entonces ahora sí pasamos a lo que es una alabanza para regresar pues ya con lo que es a la oración final, y preparen sus intenciones. Y por ahí hay algo que tiene usted que ponérselo a Dios, pero dice, no puedo llamarles, póngaselo en su corazón, mi hermano, háblele a Jesús. Él nos escucha donde quiera que esté. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Oh, ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Oh, ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Bueno, mis queridos hermanos, estamos de regreso. Vamos a continuar, mis hermanos, ya con lo que es esto, lo final. Vamos a ponernos en estos momentos en la divina presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestro corazón, mis hermanos, y vamos a abrir también nuestros labios para hablarle a Jesucristo en estos momentos. Vamos a pedirle de su santa intercesión, de su divina misericordia. Vamos a ponerle cualquier problemita que tengamos en nuestras manos. Vamos a ponérselo a Él, mis hermanos, una enfermedad. Cada quien sabe cuál es el motivo por el cual le vamos a pedir a Dios. Padre bendito, en esta tarde, Señor Jesús, nos ponemos en tu santa y divina presencia,
porque sabemos, mi Señor Jesús, de tu poder, sabemos de tu misericordia. Sabemos, mi Señor Jesús, que para ti nada es imposible. Y así como transformaste a Pablo, a Saulo en Pablo, mi Señor Jesús, siendo una persona fuerte, dura, tú la transformaste en un instrumento para ti, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que perdones todos nuestros errores que hayamos cometido, tratando de hacer bien nuestro servicio, tratando de hacer bien en nuestra familia. Nos hemos equivocado, Señor Jesús, y es por eso que lo imploramos tu misericordia, Señor Jesús. Te pedimos, Padre del cielo, por todas esas personas que se encuentran en esos hospitales, mi Señor, por todas esas personas que se encuentran presas, privados de su libertad. Te pedimos, Señor Jesús, por todas esas personas que están padeciendo esa guerra, Señor Jesús, esa guerra sin nombre, esa guerra sin motivos. Te los ponemos todos en tus santas y benditas manos, Señor Jesús, y sabemos de tu poder, y confiamos en ti, Señor Jesús, porque para ti nada es imposible. Señor Jesús, te ponemos todas esas mamás que están pensando en abortar a esos hijos. Te las ponemos en tus manos para que a través de tu Espíritu les toque su corazón, Señor Jesús. Te ponemos esos niños que no tienen papás huérfanos, Señor Jesús, para que a través de tu misericordia, Señor Jesús, vean en ti toda esperanza, vean en ti todo, Señor Jesús. Te ponemos también en tus manos, mi Señor Jesús, a tus siervos, al Papa, a tus obispos, a los sacerdotes, Señor Jesús, para que a través de ti, Señor, de tu Espíritu, puedan hacer bien su servicio, puedan hacer su servicio agradable, Señor Jesús, pensando en que tú eres el que merece todo, Señor Jesús. Te ponemos en tus manos, Padre bendito, a todos los laicos que hemos dicho sí al servicio de Dios, para que también a través de tu Espíritu y de tu inmensa misericordia, que es tan grande, nos ilumines nuestra mente, nos ilumines nuestro corazón, nos lo toques, para que tu palabra, Señor Jesús, se quede en nuestros corazones y así poderla compartir, Señor Jesús, con las personas que tú quieres, Señor Jesús. Que seamos obedientes a tu mensaje, que seas obediente a tu palabra, Señor Jesús. Todas estas personas, Señor Jesús, que te sirven de cualquier modo, en cualquier ministerio, Señor Jesús, toca nuestros corazones para hacernos obedientes a ti, Señor Jesús. Padre bendito, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Padre de poderoso, Señor Jesús, ¿cómo no alabarte, Señor Jesús, si eres grande? ¿Cómo no bendecirte, Señor Jesús? ¿Cómo no adorarte, Señor Jesús? Si eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, eres todo, Señor Jesús, eres el principio, eres el fin, Señor Jesús. Ante ti, Señor Jesús, toda rodilla se dobla, Señor Jesús. Toda lengua aclama tu santo nombre, Señor Jesús. Por eso, Padre bendito, te pedimos de tu misericordia, te pedimos de tu poder, Señor Jesús, que nos llenes de tu luz, Señor Jesús, que nos transformes en instrumentos tuyos, Señor Jesús, para poder servirte en esta tu obra, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, Señor, que perdones todas nuestras faltas, Señor Jesús, que perdones todos nuestros errores, todas nuestras debilidades, Señor Jesús, que hayamos cometido, Señor Jesús, sabiendo o no sabiendo que lo estábamos haciendo mal, Señor Jesús. Te ponemos todas estas peticiones, te ponemos todas estas súplicas que hay en todos estos corazones que están escuchando este programa, Señor Jesús, para que las tomes en cuenta, Señor Jesús. Pero sobre todo, mi Señor Jesús, que no se haga lo que nosotros te estamos pidiendo, que se haga lo que sea tu bendita y santa voluntad, Señor Jesús. Porque de algo estamos seguros, mi Señor, que tú jamás te equivocas, Señor Jesús. Que siempre tienes el tiempo perfecto, Señor Jesús. Que siempre estás atento, mi Señor Jesús, a darnos lo que necesitamos. Nos vas a dar, Señor Jesús, lo que nosotros necesitamos, no lo que nos pueda perder, Señor Jesús. Es por eso, Padre bendito, que en este momento, Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que haces en nuestras vidas, por todo lo que haces, Señor Jesús, en nuestros caminos, Señor Jesús, por todo lo que hiciste en esta tarde, tocando nuestros corazones, tocando nuestros oídos, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos
Y te decimos, mi Señor Jesús, gracias por todo, Señor. Y a ti, mamita María, te damos también las gracias porque siempre estás intercediendo ante tu Hijo Jesucristo por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por escuchar nuestras súplicas. Y en estos momentos, mi Señor Jesús, nos despedimos de este lugar, Señor Jesús, mas no de tu presencia. Porque si de algo estamos seguros es que siempre vas con nosotros. No caminas a nuestro lado, a veces nos llevas cargando, Señor Jesús, porque tan fuertes son las penas que traemos que no podemos con nuestro cuerpo. Pero tú sí, Señor Jesús. Y te decimos las palabras que dijiste: cuando quieran hablar con mi Padre, tan solo digan esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, mis hermanos, fue un placer haber compartido esta tarde con ustedes. Y pues ya saben, mamás, feliz Día de las Madres. Que Dios nos las bendiga, los proteja y nos cuide. Y pues que a nosotros también no nos abandone. Gracias, hermanos, y hasta la próxima.